Hoy se cumplen 50 años del fallecimiento de Clara Campoamor. Abogada, escritora política y defensora de los derechos de la mujer, murió en el exilio, en Lausana, en Suiza, apartada de la política institucional y repudiada por algunos de sus compañeros. Campoamor defendió el derecho al voto de las mujeres en España, que se incluyó en la Constitución Republicana de 1961. Y para hablar de ella está esta tarde con nosotros Amelia Valcárcel. Ella es catedrática de Filosofía Moral y Política, vicepresidenta del Real Patronato del Museo del Prado y también miembro del Consejo de Estado, que es además una de las mejores conocedoras de la figura de Clara Campoamor. Bienvenida, Amelia. Buenas tardes. Un placer muy grande poder hablar de Campoamor. Fantástico. Lo mismo decimos. Gracias por estar con nosotros. Usted ha reivindicado su figura, la de Clara Campoamor, incluso en momentos en los que había quedado en el olvido. De hecho, empieza a hablarse de ella en 2006 con motivo del 75 aniversario de la aprobación del sufragio femenino en España. Digamos que por fin se le hizo ese reconocimiento merecido en el Congreso de los Diputados. A Clara Campoamor cada vez la conocemos mejor, pero hay cosas de ella que nunca sabremos porque hemos perdido mucha memoria. Vivió fuera, no fue suficientemente protegida, no fue atendida. Sus compañeros republicanos le echaban la culpa prácticamente de todo aquello que ellos habían hecho mal. Entonces es una figura que ha sido muy maltratada, innecesariamente maltratada, y que sin embargo merece absolutamente nuestro respeto. Solo hay que leer las actas y ver con el valor, la dignidad, la sabiduría y la inteligencia que Campoamor fue capaz de defender los derechos políticos de las españolas. Además es una cosa curiosísima en el caso de nuestro derecho al voto, ¿no? El de las mujeres en España. En el resto de todos los parlamentos, cuando por fin las mujeres alcanzaron los derechos políticos, no fue una mujer la que tuvo que luchar por el asunto. Los parlamentos eran masculinos y sencillamente allí se llegó después de un debate al acuerdo que fuera. En el caso del Parlamento español había dos mujeres en el Parlamento. Estaban Clara Campoamor, estaba Victoria Kent. Y fue Clara Campoamor la que tuvo que hacer todo el alegato para defender los derechos políticos y ganarlos. Y para más sorpresa, tuvo que hacerlo contra la otra mujer que estaba, contra Victoria Kent, con la cual además tenía una antigua relación, porque ellas, después de todo, ambas habían fundado gran parte del feminismo en los años 20. 10 años después se opondrían por este asunto. La historia del derecho al voto de las mujeres en España es impresionante y grandísima. Sí, sí. Pues Amelia, hablando sobre esto, precisamente sobre Victoria Kent, yo quería preguntarle, al final, ¿no?, parece que el debate sobre los derechos de las mujeres se reduce al enfrentamiento entre mujeres, ¿no? Clara Campoamor, como usted bien decía, tuvo que enfrentarse a esta otra mujer, a Victoria Kent. ¿Cree que fue algo pensado estratégicamente? Absolutamente, porque se ha vuelto a hacer muchas veces. Yo incluso creo que es una manera retórica de intentar ganar una victoria contra una vindicación feminista. La mejor manera de asegurarse de que aquello no va a ir bien es hacer que no un varón, sino otra mujer se oponga. Y esto se hace siempre. En nuestro Parlamento, desde la democracia, se ha hecho en múltiples ocasiones. Cada vez que, por ejemplo, el Partido Conservador quería oponerse a algunas de las medidas feministas más claras, era una mujer la destacada para subir a la tribuna y a decir que se oponía. Digamos, a los varones no les gusta el enfrentamiento con las mujeres en este tipo de cuestiones y prefieren, yo no sé si con un poco de malevolencia, dar la impresión de que son asuntos de entre ellas, ¿no? Que después de todo, ellas mismas. Esta vez, y por primera vez se intentó esto, pero no salió. Campoamor venció en un debate dificilísimo y las caricaturas del día siguiente son extraordinarias en los periódicos, ¿no? Porque lo presentan justamente como, con independencia de quién haya sido, una victoria muy grande, una victoria que no cabe negar, que no cabe oscurecer de ninguna manera. Pero no fue Kent la única que intervino contra el voto. Había diputados que, no teniendo el prestigio que tenía Victoria Kent, sino bastante menos, llegaron a decir allí cosas que sonrojan.
las barbaridades que se pudieron llegar a decir. Y por eso, cuando Clara Campoamor escribió sobre cómo había sido el debate, bueno, dijo lo siguiente: aquel día en la Cámara lo recordaré siempre como el día del histerismo masculino. Lo cual es una broma de muy profundo calado, porque claro, se supone que los varones, al no tener útero, no pueden ser histéricos, que viene justamente de útero, hísteros, ¿no? Clara Campoamor escribía maravillosamente bien, tenía un castellano magnífico, y ella misma nos contó todo lo que a aquello le costó, porque le pasaron por ello una enorme factura. Y la enorme factura que pagó, yo creo que se la estamos de alguna manera devolviendo cuando le reconocemos lo bien que lo hizo. Decía usted antes, sí, Amelia, decía, no sé si vamos con retardo, decía usted antes que hemos perdido mucha memoria. ¿Por qué ese olvido? Al final ni los partidos de derechas ni tampoco los de izquierdas la apoyaron. ¿Qué ha ocurrido? La olvidaron porque en el fondo les había vencido a todos, había demostrado tener como mucha más enjundia moral que la mayor parte de ellos y mucha más capacidad de defender sus convicciones con argumentos solventes. Y entonces, francamente, no les gustó, a quienes había vencido no les gustó. Y cuando luego se produjo la guerra civil, todas las personas que estaban encuadradas de alguna manera en un partido, bien que mal, aquellas que escaparon, pues su partido las apoyó. Y el gobierno en el exilio también las apoyó. Clara Campoamor se quedó sola, se quedó sin nadie. Su único apoyo fueron las amigas que había tenido. Y cuando quiso volver a España, la dictadura se lo impidió mediante muchas maniobras disuasorias. No se ha sido justo con Campoamor, y por eso a mí me gusta tanto que ahora sí que tantos sitios se llamen Instituto Clara Campoamor, Salón de Actos Clara Campoamor, Calle Clara Campoamor, Jardín Clara Campoamor, porque aunque sea así, le estamos devolviendo el agradecimiento que le debemos. Se nos acaba ya el tiempo, Amelia. Yo quería, antes de irnos, preguntarle si existe el peligro de una involución en los derechos de las mujeres. Yo me voy a aventurar a hacerle esta pregunta, más que nada porque la conoce como pocos, ¿no? ¿Qué cree que pensaría Clara Campoamor de los momentos actuales que vivimos? Pues verá, hay una cosa notable. Clara Campoamor había sido delegada de España en la Sociedad de Naciones cuando se estaba gestando la Segunda Guerra Mundial y nadie se daba cuenta de esto. Ella misma dice: estábamos perfectamente en la inopia, sin darnos cuenta, mientras discutíamos algunas cosas en la Sociedad de Naciones, de que se estaba preparando el porvenir más negro para Europa. Yo creo que si Clara Campoamor ahora, que siempre fue una cosa que es muy difícil decir, pero Clara Campoamor era muy sensible para distinguir el peligro. Y yo creo que ahora no vivimos en una buena situación. La situación es peligrosa. Cada vez que la violencia irrumpe en la escena, cada vez que la violencia se transforma en el modo en que todo tiene que ser solucionado, los derechos y las libertades de todo el mundo retroceden. Y desde luego las libertades de las mujeres las primeras. No, las mujeres no son estrictamente ellas de por sí porque les salga alguna parte pacifistas, pero el feminismo necesita la paz para conseguir objetivos. Y pues en este momento nuestra paz está siendo atacada. Esperemos, decía Amelia, no llegar a esa involución total para perder todo lo que Clara Campoamor consiguió por todas nosotras. Amelia Valcárcel, catedrática de Filosofía Moral y Política, vicepresidenta del Real Patronato del Museo del Prado y también miembro del Consejo de Estado. Muchísimas gracias por atender esta breve llamada del canal 24 Horas este sábado y habernos hablado de la figura de Clara Campoamor. Buenas tardes. Es un honor para mí poder hablar de ella. Muchas gracias. Gracias.